Estamos hoy con nuestro amigo Rodolfo Moreno. Rodolfo Moreno ha reventado la internet con un escrito relacionado con estos nuevos nombramientos en la holding del circo, etcétera, que la gente no entiende muy bien la cosa, pero él está aquí para darnos algún tipo de explicación sobre su artículo o carta, o documento, manifiesto, yo diría yo, que se ha hecho viral en las redes sociales. Pero conversando con nuestro amigo, encontré algo muy interesante. Él era consultor jurídico de PDVSA, ahí en La Campiña. Está en Estados Unidos en el año 2005. Y a él le tocó una papita caliente que en relación a revisar legalmente el contrato entre el Estado venezolano, PDVSA, y el castroestalinismo internacional, enviando algo así como 100.000 barriles diarios de petróleo a Cuba. Y lo más interesante de todo no es eso, sino ya él nos va a contar todo esto, pero lo más interesante para mí es que, número uno, no pagaron un centavo en el tiempo que él estuvo pendiente de ese expediente, vamos a decirlo así, de esa comercialización, etc. No, los cubanos no pagaron ni medio, o como se dice en Cuba, no pagaron ni un kilo prieto, se dice. Un regalo. Y lo otro es que mandaban 100.000 barriles para Cuba, pero Cuba no tenía capacidad para esos 100.000 barriles. No lo podían almacenar. En consecuencia, se presume, aunque al menos él no tiene, dice, las evidencias, pero se presume, hay evidencias circunstanciales, como se dice en Estados Unidos, legalmente, que parte de ese embarco, de esos 100.000 barriles diarios, que se enviaba a Cuba, se embarcaban en alta mar a otros buques para alimentar lo que se llamaba el mercado negro petrolero. Vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Rodolfo Moreno y que él nos explique inicialmente este asunto con la negociación o el regalo de petróleo de todos los venezolanos a los Castro, al régimen que ha destruido sistemáticamente a Venezuela, que ha destruido millones de familias, que ha destruido el futuro de los jóvenes de hoy y del mañana, a quien vamos a perdonar, a quien llamamos hermano, a quien vamos a considerarlo como una parte importante en esta nueva Venezuela que se está conformando. No ha pasado nada, todos estamos bien. Seremos felices y comeremos lombrices. Rodolfo, cuéntanos tus experiencias con ese caso de envío de petróleo a Cuba. Sí, como conversábamos previamente, a mí me tocó llevar la administración del contrato, que era la ejecución práctica, comercial, del capítulo de suministro de petróleo o de crudo, de acuerdo a lo que se había firmado en el tratado entre los dos países, llamado Convenio de Suministro de Petróleo o de Intercambio Comercial, en el cual la obligación de Venezuela era suministrar un promedio de 100.000 barriles diarios a la isla y Venezuela recibir no una ayuda, sino recibir servicios que venían dados por la vía de los instructores deportivos, por la vía de médicos, etcétera, pero que venían con su respectiva factura, es decir, para que Venezuela pagara la factura de esos servicios. El crudo fue vendido, como todos saben, o fue contratado a descuento, con un descuento muy especial, con condiciones incluso mucho mejores que las de los países del Tratado de San José o del llamado Acuerdo de San José.
Para aquella época, en los primeros meses, ya para los primeros meses de ejecución del contrato, es decir, una vez iniciado el suministro, Cuba no pagaba la factura y para aquella época, si mal no recuerdo, ya se habían acumulado unos 600 millones de dólares en pocos meses y el tema fue elevado a la presidencia y a la directiva de Petróleos de Venezuela, ya que de acuerdo a la normativa interna de Petróleos de Venezuela, la normativa comercial, el cliente, que en este caso era Cuba Petrol, es decir, la empresa petrolera cubana, que encargada del lado de Cuba por la parte de recibir el suministro, debía en consecuencia cancelarse el suministro o paralizarse el suministro hasta tanto pusiera al día las cuentas y pagara lo adeudado. En virtud de que se trataba de un caso muy especial, se elevó a consideración de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela y la decisión fue refinanciar esa deuda, que era una deuda ad inicio prácticamente, o sea, una deuda nacida desde la primera factura dejada de pagar. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando del año 2001, entre 2001 y 2002, pero por principios del 2001. El suministro continuó, hubo pequeños pagos y luego, cuando ya en el 2002 comenzaron los problemas por todos conocidos a nivel de la industria y luego culminó con el paro cívico nacional de finales del 2002, ya se le perdió, digamos, la pista a ese convenio, a la parte comercial o de ejecución del convenio. Siempre lo que quedó sí la duda, que es lo que comentábamos previamente, es que la isla no se tenía conocimiento de que la isla tuviera la suficiente capacidad de tanques en tierra para recibir esa cantidad de crudo y mucho menos la capacidad de refinación del mismo. En consecuencia existía o sigue existiendo la duda, la presunción, sin pruebas por supuesto hasta ahora, de que ese crudo que era incapaz de recibir en tierra, de que parte de ese crudo fuese vendido en el mercado negro, simplemente por trasiego de buques a buques que pertenecen o prestan el servicio al mercado negro. Ahora, yo tengo entendido, Rodolfo, que tú elevaste a la consideración de la Junta Directiva el hecho de que Cuba no estaba pagando. ¿Y qué respuesta te dieron? Bueno, se elevó a través de la directiva de la empresa en que yo estaba, que es la filial PDVSA Petróleo. La decisión fue refinanciar la deuda y continuar con el suministro. Refinanciar una deuda que no se estaba pagando. Exacto. Nunca se pagó nada desde un inicio. No es que tenían meses porque el acuerdo recién había comenzado, no es que tenían meses o años pagando y de repente cayeron en falta de pago, sino simplemente que desde un inicio no pagaban. Ahora, eso fue en el año 2001, 2002, etc. Sí. En el año 2011 viene Enrique Capriles Radonsky a Miami a hacer el proselitismo político porque estaba considerando lo de las primarias, etcétera, etcétera. Y tuvo la desfachatez, Capriles Radonsky, el flaco, en Radio y TV Martí, en la ciudad de Miami, que es la ciudad la sede del exilio histórico cubano, de recordarle o de garantizarle a los cubanos, es decir, a los Castro, que de él ganar las elecciones, que él sabía que no las iba a ganar, o que la iba a ganar, pero él iba a decir que la perdió, que los cubanos, es decir, los Castro, seguirían recibiendo ese petróleo desde Venezuela, el petróleo de todos los venezolanos. Hoy vemos algo parecido, que incluso el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Bolivariana de Venezuela, Stalin González, aseguró que en la nueva Venezuela, Rusia, que ha venido comiendo cochino del bueno, pero a manos llenas, China, que es casi dueña de Venezuela, y Cuba
tendrán su buena participación en esa vía nacional, la reconstrucción del país. O sea, lo destruyen primero y esos mismos destructores son los que van a reconstruir a Venezuela. Estamos viendo eso y tenemos que estar pendientes. Pero nuestro amigo Rodolfo Moreno fue el padre de un sindicato que no existía en la industria petrolera, en PDVSA, ¿no? No existía ese sindicato, él lo creó y comenzó a tener, al principio tuvo algunos contratiempos, porque la gente no entendía muy bien cómo era eso, pero incluso solamente pudo lograr captar 400 afiliados, que para la industria petrolera eso no es nada. Al cabo de los pocos meses ya tenía 18.000 afiliados. Él acaba de escribir, como le dijimos al principio, acaba de escribir un manifiesto que se ha hecho viral en las redes sociales, porque él está preocupado, ya no tanto de los salarios caídos y eso que debería de ser considerado, pero él está preocupado por otros conceptos que al menos no se están mencionando. Yo quisiera que nuestro amigo Rodolfo nos explicara al respecto. Sí, bueno, lo que me motivó a escribir después de tanto tiempo en el seno de la organización, en un grupo que la organización tiene desde hace muchos años en Facebook, que es una manera de comunicarnos de manera rápida y fácil, es que a raíz de los últimos acontecimientos se habla mucho de la reconstrucción de la industria y de la reconstrucción del país. Pero en la agenda de lo que tiene que ver con el tema petrolero no se habla, al menos públicamente, de el resarcimiento de los daños a los trabajadores petroleros, que fue para mí el motivo por el cual consideré necesario en el año 2002 dar el paso de crear una organización sindical sin precedentes en la industria, porque era una organización sindical para nómina mayor y ejecutiva, especialmente nómina mayor, porque de los ejecutivos muy pocos legalmente podían calificar por ser personal de confianza y de dirección, pero y el resto de los trabajadores, en lo que llaman nómina menor, siempre ha estado sindicalizada. Fedepetrol, Fetrediocarburos, que eran los sindicatos más grandes, eran los que acogían a los trabajadores. El motivo de crear el sindicato era simplemente tener una organización que, como la legislación laboral establece, es para la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, no para hacer política. Y ante lo que se venía, consideré yo individualmente, solo, sin hablarlo con nadie, pensé que era la herramienta necesaria, la única que podíamos tener a la mano para lograrlo. Y como lo manifesté en lo que escribí, siempre al principio, yo antes de dar el paso, porque solo esto es algo que para el momento y hoy en día no se puede hacer solo, ¿no? Pero sí tenía la idea y empecé a compartirla con gente experimentada, con incluso personas que habían sido supervisores míos, personas jubiladas de la industria, y no lograban entender la necesidad para el momento y consideraban que no había cabida para un sindicato de nómina mayor en la industria. Dicho de otra manera, la idea fue rechazada. Logré contactar a raíz de una de las protestas que hubo en la sede de la Campiña en Caracas a una de las personas que luego terminó también siendo uno de los directivos del sindicato. Fue la primera persona con la cual yo me comuniqué para manifestarle la idea y la intención que tenía y los motivos, y se ganó a la idea. Ese señor es Edgar Quijano. Él fue la primera persona de la industria a la cual como trabajador activo, a la cual le presenté el proyecto y un borrador de estatutos que ya yo tenía redactado para eso. Ganado la idea, empezamos a pensar cómo expandirla, y así empezamos a contactar
a puntos focales en las determinadas filiales y sedes de la empresa. Y afortunadamente se logró tanto a nivel del área metropolitana de Caracas como en el interior, en los campos, en las zonas operativas, se logró contactar a personas que se ganaron a la idea. Y no fue fácil, obviamente, porque ameritaba mucho trabajo. Y con todo lo adverso que significaba crear el sindicato, no solamente desde el punto de vista interno de la empresa, sino también de llevar la documentación, cumplir con la parte legal, procedimental ante el Ministerio del Trabajo, que para el momento estaba la señora Cristina Iglesias, si no mal recuerdo era su nombre. La misma ministra del Trabajo para el entonces, Cristina Iglesias, ella públicamente dijo en una oportunidad, cuando se enteró, pues ya a través de los medios de comunicación empezó a hablarse de que existía esa posibilidad de la creación de un sindicato. Todavía ni siquiera estábamos constituidos formalmente en asamblea, mucho menos en documento. Ella dijo que ese sindicato iba a ser total y absolutamente rechazado, no se iba a permitir su inscripción como organización sindical. En consecuencia, bueno, lo demás es historia. El 10 de junio del 2002, el sindicato se constituye en asamblea, que es lo que reconoce la Organización Internacional del Trabajo. El solo hecho de la celebración de la asamblea constitutiva crea la organización sindical independientemente de la formalidad registral ante el Ministerio del Trabajo del país que se trate. En consecuencia, el sindicato quedó formado con 400 y tantas personas en ese día. Luego, para finales del año, cuando ocurre el paro cívico nacional y empiezan los despidos masivos, súbitamente el sindicato creció numéricamente como espuma. Entiendo yo porque la gente no vio otra forma para el momento de buscar alguna protección, y eso los motivó a inscribirse en el sindicato. Y es así como para finales del mismo año ya habían aproximadamente 18.000 miembros. Posteriormente, a raíz de la persecución y que el presidente del sindicato, Horacio Medina, y el director de Relaciones Laborales, Edgar Quijano, que fue la primera persona que les comenté, se ganó la idea de la creación del mismo. Como ellos estaban perseguidos, ellos no pudieron ir a la OIT a denunciar el caso en lo que se llama en este ambiente laboral el recurso de queja. Por destino de la vida, a pesar de que yo no tenía un cargo importante dentro de la directiva del sindicato, porque no era mi intención tener ningún cargo, sino simplemente que se ejecutara la idea o el plan, el proyecto, me tocó a mí ir a Ginebra, a la OIT, acompañado del secretario de Relaciones Institucionales, y así como se introduce la queja en marzo del 2003. Y posteriormente esa queja fue alimentada con posteriores denuncias en la misma medida en que se iban cometiendo las agresiones y los abusos por parte del gobierno y de la industria, o a través de la industria, contra nuestra gente, ¿no? Así como uno de los casos emblemáticos y asombrosos para muchos, para otros quizás viendo como una película de terror simplemente, que fue el caso muy sonado de los Emerucos, con el desalojo abrupto de los trabajadores del campo petrolero, de sus casas, donde desalojaron en medianoche familias enteras, ingresando violentamente a las propiedades, dispersando gas lacrimógeno internamente dentro de las viviendas, simplemente para desalojarlas, donde habían familias completas, incluso personas mayores, núcleos familiares donde incluso vivían los abuelos y vivían menores de edad. Fue algo bien duro, sobre todo porque no hubo ninguna defensa, sino más que un asombro para el momento, ¿no?
Y bueno, después de tantos años, ahora que se abre supuestamente una luz con lo que está ocurriendo en este año 2019, a raíz de lo que todos sabemos, de una supuesta equivocación del régimen y de la inteligencia cubana de crear una Asamblea Nacional Constituyente paralela a la Asamblea Nacional, y de otro supuesto error de convocar prematuramente unas elecciones en mayo del 2018 para asegurar un presidente para el siguiente periodo constitucional. Todo eso que parece un error se traduce simplemente en lo que está, es lo que está generando lo que acaba de ocurrir en enero, con la toma de toma de posesión de Maduro el 10 de enero, y que al ser un gobierno desconocido crea un vacío de poder, crea lo que se llama una ausencia absoluta del presidente, que aunque la Constitución habla de ausencia absoluta del presidente electo, en realidad se considera que no hay presidente electo. Es decir, es un detalle quizás técnico en cuanto a la norma constitucional que establece el supuesto de hecho de la ausencia absoluta, pero se puede considerar que en efecto la hay o la hubo, y que por eso el presidente de la Asamblea Nacional le corresponde asumir de forma automática, es decir, por imperio de la Constitución, le corresponde asumir la presidencia. Y todo eso que estamos viviendo es un derivado de lo ocurrido el año pasado, es decir, del libreto puesto por el propio régimen comunista. En consecuencia, ahora que se habla de reconstrucción, y en lo que a mí me concierne, que es la estrategia de la defensa de los derechos de los trabajadores petroleros, veo que el tema no se habla públicamente, se habla solo de reconstrucción, casi que de obligación de participar en la reconstrucción, pero no se habla de la obligación de quien causó daños, no se habla de la obligación del agresor. Y el agresor no es solamente, no solamente son los agresores, no son solamente las personas. El agresor actúa en nombre de, y actuó lamentablemente en nombre de la República. El agresor actuó en nombre del país, del Estado venezolano, por vía de la industria petrolera, de la directiva para el momento, que esas son las personas que también tienen que pagar, pero la responsabilidad, nos guste o no, cae en el Estado venezolano. Y no solamente contra los trabajadores petroleros, que es lo que a mí me concierne, pero eso también es aplicable para el resto de las empresas del Estado en los que ha habido racia de sus trabajadores, y también en el sector privado, donde ha habido expropiaciones injustificadas, es decir, donde no hay un motivo real para una expropiación, y esas empresas las han quebrado, las han cerrado. En realidad la expropiación era con la finalidad de acabar esa actividad económica o esa empresa privada, y esos trabajadores también quedaron en la calle. Hay una responsabilidad por parte del Estado, que creo que si esta película que estamos viendo ahorita termina bien, y bien significa no como un maquillaje, sino bien en lo que debería ser desde el punto de vista histórico, el Estado tiene que pagar para que quede la huella, quede la cicatriz para siempre en Venezuela, en la región, quede el ejemplo para que algo así no vuelva a ocurrir en ningún otro país. Bien, esa fue una explicación bastante amplia de nuestro amigo Rodolfo Moreno, quien está aspirando no solamente a resarcir los pasivos laborales, sino los daños morales. Háblanos un poco de los daños morales, Rodolfo. Sí, bueno, mucho se habla de la participación en la reconstrucción, que eso implicaría un reenganche, pero después de tantos años y con una nómina tan recargada en la industria y en la que se pretende también respetar, es complicado pensar que
respetándose a los actuales trabajadores de PDVSA, que como repito, hay una nómina extremadamente abultada para cumplir actividades que no son petroleras. Cargarle con nuevo personal es algo así como que ilógico, porque una industria, una empresa que quiera dar ganancias no puede tener una nómina que no está comprometida con el objetivo de la empresa, porque va a afectar su flujo de caja, va a afectar su margen de ganancia y en consecuencia lo que le queda al fisco nacional. Por lo tanto, cuando veo que no se habla del resarcimiento de daños, pienso no solamente en los pasivos laborales, es decir, lo que todos teníamos en lo que se llaman nuestros haberes en la contabilidad de la empresa, sino todo lo que se deriva con posterioridad a raíz de los injustos e ilegales despidos. Pero además son los daños materiales consecuencia de esa forma abrupta de despido masivo de más de 23.000 trabajadores, que además también causó daños de tipo moral, no solamente al trabajador, sino a su familia, a su núcleo familiar. Por eso es que, si bien es una decisión de cada quien pensar en que si quiere participar voluntariamente o bajo salario en la reconstrucción del país, eso es muy loable y es bienvenido. Pero eso es un tema, y otro tema es el resarcimiento de los daños, que repito, además debe dar un ejemplo histórico, un ejemplo para la historia, un ejemplo para el resto de los países, así como las consecuencias del Holocausto. Eso debe quedar para siempre. Bien, yo me acuerdo que en el año 2002, por ahí, ya uno no se acuerda muy bien, me invitaron a dar una charla en la Plaza de la Meritocracia a unos 200 o 300 trabajadores de PDVSA. Estaba el debate que si se debía o se iría a despedir a 8, creo que eran 8 trabajadores, 8 altos ejecutivos de PDVSA. Y yo les dije, miren señores, van a despedir a esos 8 y a 3.000 más. Resultaron despidiendo a cuánto? Más de 23.000. Más de 23.000. Bueno, uno va aprendiendo, los golpes enseñan. Muy bien, mis amigos, hasta aquí llegamos con hoy, con esta entrevista tan interesante. Nuestro amigo Rodolfo Moreno, que está con una inquietud muy loable, por cierto. Hasta el próximo programa. Les habló Robert Alonso. Muchas gracias. Gracias.